Un saludo muy especial para todo el cuerpo médico veterinario de Manizales, Colombia, Sudamérica y el mundo, que nos están viendo en este momento en el canal Sala de Emergencias, que lo pueden ver por las plataformas YouTube, TikTok, Dailymotion, Instagram, inclusive Sala de Emergencias en Facebook. Mi nombre es Juan Carlos, soy veterinario clínico en pequeños animales, soy clínico con un especial interés en las áreas de cardiología, medicina interna, medicina de cuidado crítico y medicina de especies silvestres. Quería comentarles y enfrentarme a este caso clínico de un paciente que por motivos de respeto no lo vamos a mostrar. Es un paciente canino de 12 años de edad, hembra, que ingresa a consulta con distrés respiratorio, fatiga, pérdida del apetito, sudoración profusa, es decir, mucha transpiración, jadeo, paciente que está haciendo una alcalosis respiratoria. El nombre lo vamos a colocar ficticio, de nombre Campeona. Paciente se lleva a la unidad de cuidados intensivos, se le toma química sanguínea, se le toman gases arteriales y otros exámenes. Paciente en BMI, PITLA de 29, volumen tidal BT de 6 milímetros por kilo de PBW, una PIP de 12 y una PADFI, o sea, una presión arterial de oxígeno sobre la FiO2, que es la fracción inspirada de oxígeno, 85. Paciente en sedación, paciente asincrónico, paciente inestable y paciente con un pronóstico de reservado desfavorable. Vamos a comenzar a descifrar los términos en este paciente crítico. BMI significa ventilación mecánica asistida. Ventilación mecánica intensiva. Sabemos que en cuidado intensivo es la asistencia o el soporte que se le da al paciente porque no puede defenderse por sí solo. El paciente está intubado y conectado a un respirador artificial. La PAD-FiO, que es la presión arterial de oxígeno, sobre la FiO, que es la fracción inspirada de oxígeno, o PAFI, es la relación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno. Un valor de 85, colegas, indica una hipoxemia grave, o sea, un SDRA severo, un síndrome de distrés respiratorio agudo e inflamatorio. Ya que lo normal es tener más de 300 y menos de 100 ya se considera crítico. La PIP es la presión positiva al final de la expiración, PEP. Es la presión que el ventilador deja en los pulmones para que no se colapsen. Una PIP de 12 es un nivel moderadamente alto, habitual en pulmones rígidos. En medicina en cuidado crítico hay un término que se llama 5 de PIP y un vaso de agua no se le niega a nadie. Entonces, por lo tanto, todo paciente que llega a la sala de cuidado intensivo de medicina veterinaria hay que ajustarle la PIP. La BT es el volumen total y el PBW es el volumen corriente, o sea, la cantidad de aire por cada respiración, programado a 6 milímetros por kilogramo de peso corporal. PBW en inglés son Predicted Body Weight, ¿sí? El peso predecido del paciente. Esta es la regla de oro, la ventilación protectora para no dañar el pulmón.
Entonces hay que tener en cuenta este volumen tidal que vamos a colocarle al paciente. El P-Plat es la presión meseta o la presión plató. Es la presión estática dentro de los alvéolos. Un valor de 29 milímetros de mercurio está justo en el límite de seguridad. El objetivo es siempre que sea menor a 30 para evitar que el barotrauma o el daño por presión, una presión demasiado elevada. La asincronía del paciente o disincronía es la falta de coordinación entre la respiración del paciente y el ritmo que impone la máquina de asistencia ventilatoria, la BMI. El paciente pelea con el ventilador, lo cual es peligroso porque puede destruir más el tejido pulmonar. ¿Qué pasaba en los pacientes cuando el COVID? Que se les colocaba flujo y no se podía ventilar. Un pulmón que no tenía flujo había un colapso alveolar y había una neumonía intersticial y el paciente fallecía. La posición prono del paciente o posición prona es colocar al paciente boca abajo. Es una maniobra terapéutica de rescate que mejora drásticamente la oxigenación en SDRA severo. A veces nosotros no tenemos en cuenta eso y colocamos el paciente en decúbito lateral izquierdo, decúbito lateral derecho o en posición supina. Y resulta que en el paciente que tiene problemas respiratorios es necesario colocarlo en posición prono. Y en animales es mucho más fácil hacer una pronación porque realmente es casi la posición que ellos mantienen cuando están en cuadripedestación que en humanos. El bloqueo neuromuscular o NMBA son los medicamentos que paralizan temporalmente todos los músculos del cuerpo menos el corazón. ¿Para qué? Para que el paciente no se mueva ni luche contra el ventilador. El cisatracurio es el fármaco prototipo. Hay clorohidracuronio, dexacuronio, hay muchos medicamentos. Pero en este caso el cisatracurio es el fármaco prototipo que generalmente se coloca a los pacientes. La LPB es la ventilación protectora pulmonar, que es LAM de pulmón protected de protección ventilation, LAM protective ventilations. La BFD son los días libres de ventilador, que es Ventilator Free Days. Vamos a interpretar el caso de este paciente de 12 años de edad, de nombre Campeona, hembra. Es una paciente de raza maltés, Lhasa Apso o Apso de Terrier. Tenemos a una paciente de 12 años con un pulmón extremadamente inflamado y rígido. ¿Debido a qué? A que hubo una neumonía por influenza y como efecto secundario se dio la inflamación o el estrés crónico del pulmón, la tormenta inflamatoria. Nosotros como equipo médico, como COVES, que es la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios, de la cual soy el fundador, y de Sovida Medicina Veterinaria, la clínica, estamos haciendo todo lo correcto para sacar a este paciente adelante. Les estaré contando sobre el caso clínico. Entonces, está en ventilación protectora para evitar el colapso o el barotrauma y lo tenemos a una BT de 6 ml por kilo. La presión pulmonar de este paciente está al límite, pero segura. Por eso tiene una P-Plat o una P-Plateau de 29. Y está en posición prono. ¿Cuál es el problema actual del paciente? Que el paciente presenta asincronía persistente y requiere sedación profunda. Es decir, a pesar de estar muy sedado el paciente, sus propios esfuerzos respiratorios
descoordinados chocan contra la máquina, lo que arriesga con subir la presión PIP-LAP y romper el pulmón. Esa es la sincronía del paciente en este momento y a eso nos estamos enfrentando con el equipo médico. Vamos a analizar las opciones que tenemos con el paciente. Entonces, ¿qué infusión de cisatracurio es la correcta en el paciente? O sea, ¿cómo vamos nosotros a hacer bloqueo muscular del paciente? Entonces, si colocamos una infusión de cisatracurio por 48 horas de rutina para reducir mortalidad, sería lo peor que nos podría pasar. Les voy a contar un caso. Hace años, un estudio Icurasis se ponía de rutina en todo el mundo por 48 horas. Se hacía en humanos. Sin embargo, estudios más recientes y grandes, como el estudio Rose, demostraron que el uso rutinario o sistemático no reduce la mortalidad y puede causar debilidad muscular severa. Otra opción, bolos PRN, o sea, bolos por razón necesaria, de NMBA, o sea, de cisatracurio. Tampoco es la opción. El paciente, de hecho, requiere sedación profunda y tiene asincronías persistentes. Los bolos intermitentes de PRN no van a solucionar un problema continuo y severo. Por eso la infusión continua de NMBA por 48 horas solo si persiste disincronía. La PIC es la presión expirada al final de la expiración, alta, la tienen 12, está en posición prona o necesidad de sedación profunda. Para ventilación protectora pulmonar, que es LPV. Esta es la correcta. Infusión continua de cisatracurio por 48 horas solo si persiste disincronía con esa PIP alta de 12, prono, posición prono, necesidad de sedación profunda. La medicina moderna dicta que los relajantes musculares no se usan por receta de cocina a todos, sino de forma guiada por objetivos. Entonces este paciente, colegas, cumple con los criterios exactos, va a ser sometido a respiración prono, tiene disincronías graves que amenazan la ventilación protectora, o sea, la LPV, y requiere sedación profunda. Entonces aquí sí está totalmente justificado dejarle la infusión continua. Otra opción sería DMBA por 5 a 7 días porque disminuye el barotrauma. Esto es incorrecto. 5 a 7 días es demasiado tiempo. Prolongar los paralizantes musculares de esa manera asegura que el paciente quede postrado por una polineuropatía, una debilidad extrema al despertar, retrasando su salida del ventilador. ¿Qué significa bolos de PRN?
En el ámbito médico estas siglas significan lo siguiente. Bolos se refiere a la administración de un medicamento en unas dosis únicas, rápidas y concentradas, directamente en la vena, en lugar de pasarlo lentamente a través de un goteo continuo. Se hace una infusión en bolo rápida. Y el PRN, bolos de PRN, significa que proviene del latín prorrenata, que se traduce en medicina como por razón necesaria. O sea, es estrictamente necesario esos bolos de PRN. Por lo tanto, administrar bolos de PRN de NMBA significa que el equipo de enfermería solo le inyectaría una dosis rápida de relajante muscular al paciente. En momentos específicos, por ejemplo, si ven que empieza a toser, a moverse o a pelear evidentemente con el respirador, en lugar de tener el medicamento concentrado de forma fija todo el tiempo. Este es un paciente que está en estado de choque. Es un paciente que está haciendo una presión arterial de 85-45, está haciendo un choque séptico, un choque vasodilatado, debido a la respuesta inflamatoria sistémica severa por la infección. El manejo cambia drásticamente, entonces el enfoque ya no sería únicamente pulmonar, sino hemodinámico para salvar sus órganos de la falta de oxígeno. Siguiendo las directrices internacionales, nosotros, como la campaña Survive and Sepsis, las indicaciones terapéuticas prioritarias para este escenario son las siguientes. Hay que hacer soporte cardiovascular, o sea, soporte hemodinámico del paciente. Una reanimación guiada por fluidos cristaloides. Se iniciaría una administración controlada de soluciones cristaloides balanceadas como lactato de Ringer en lugar de una solución salina normal. Sabemos que la solución salina normal es prácticamente específica para pacientes con neurotrauma. Algunos hablan de una dosis de 30 ml por kilo en las primeras horas, en las primeras 3 horas. Realmente no es lo conveniente, ya que hay un síndrome de este respiratorio agudo pulmonar grave con edema pulmonar y podríamos agravar más el pulmón. Entonces no es conveniente. Lo conveniente es que miremos si el paciente es respondedor a volumen, y la única manera de hacerlo es subrogando. Hay algunos equipos como el Sunglass y otros equipos para mirar si el paciente es respondedor a volumen o no, y lo más fácil es elevar las manos, elevar los miembros anteriores, elevar los miembros posteriores durante 3 a 5 minutos y mirar si las presiones arteriales mejoran siquiera un 27%, lo mismo la frecuencia cardíaca, lo mismo el tiempo de llenado capilar o KBO, que es el Keep Vein Open. Cuando no podemos estresar volumen, esto lo hacemos durante 3 a 5 minutos, luego colocamos el paciente normal, volvemos y tomamos las medidas, los parámetros clínicos y miramos si ha mejorado o no. Si ha mejorado, podemos estresar volumen de 6 a 8 ml por kilo hora durante las primeras 8 horas. Y si no lo podemos hacer, pues estresemos volumen de 2 a 3 o de 2 a 4 ml por kilo no más, para no ir a crear efectos deleterios sobre la salud del paciente. Y hay que vigilar que no exista una sobrecarga hídrica, dado que el pulmón ya tiene un SRA, como les dije ahora. Hay que colocar vasopresores como norepinefrina. Es el fármaco de primera elección. El objetivo es mantener una presión arterial o una PAN mayor a 65 milímetros de mercurio. Vemos que este paciente tiene una PAN de 58.
para asegurar que la sangre llegue a los riñones, cerebro y corazón. Si la presión arterial es extremadamente baja, se puede iniciar por vía periférica mientras se coloca un catéter venoso central. Lo otro es colocar inotropos como la dobutamina si el choque afecta la fuerza de bombeo del propio corazón. O sea, hay una disfunción miocárdica inducida por la sepsis, por el choque séptico, que es un choque de tipo distributivo, característico de pacientes con presiones de pulso altas, con gastos cardíacos altos, en donde las resistencias vasculares sistémicas hay una vasodilatación. Y se añade dobutamina para mejorar el gasto cardíaco. La presión arterial media, que está en 58 en este paciente, ¿cómo se toma la presión arterial media? Se suma 2 veces la presión arterial diastólica más la sistólica dividido 3. Entonces debemos de mantener una presión arterial media por encima de 65 y también y no más de 90-95. Y la dobutamina, nos hemos dado cuenta que en otra hora se colocaban en pacientes con frecuencias cardíacas elevadas, se colocaban otro tipo no se colocaban inotrópicos ni beta bloqueadores, sino que se colocaban algún otro tipo de antiarrítmicos, antihipertensivos que eran deleterios para la vida del paciente. Digamos el verapamilo mata gatos, el verapamilo mata a los perros, entonces no se debe colocar. La otra opción para bloquear esos canales de calcio sería el diltiazem. Entonces hay que tener en cuenta todos estos factores. Si yo voy a colocar un antihipertensivo, por ejemplo, en un paciente de metabolismo hepático y el paciente tiene compromiso hepático, por ejemplo, lisinopril, ramipril, enalapril, benacepril, enalapril, ¿qué debo hacer yo? Y otros. Entonces no los debo de colocar si hay un compromiso hepático, sino que debo colocar captopril. Y así con los inhibidores de enzima convertidora angiotensina 2, que son los sartanes. También hay que mirar cuál se metaboliza a nivel del hígado y cuál no, y si el paciente tiene o no compromisos. Entonces hay que mirar esto. En gatos sabemos que el amlodipino funciona muy bien para bajar la presión arterial en gatos. Casi todos los seres estamos programados para unas respiraciones, casi todos. Sino que aquellos que laten más por minuto tienden a vivir menos. Entonces, por decir algo, un antílope que late a 190, 210 por minuto, la gallina que late a 300, los citácidos, los loros, los agapornis, las domicelas, el loro australiano, los aras, los papagayos, las cacatúas, los péricos australianos, los loros grises, los loros blancos que laten a 380, los canarios que laten a 800, los colibríes que laten a 1200, entonces tienen una esperanza de vida mucho más baja. Y entre las especies, casi siempre los animales que tienen más longevidad son los animales de mayor tamaño, los animales más grandes, van teniendo mayor longevidad, como un elefante, como una ballena y todo esto. La ballena late a 4 latidos por minuto, los caballos de 20 a 40, las vacas aproximadamente 30 a 60, el ser humano entre 70 a 120. La frecuencia respiratoria en perros y en gatos está aproximadamente por esos niveles. La frecuencia cardíaca en gatos y la presión arterial en gatos es mucho más elevada. En las aves la frecuencia cardíaca es mucho más elevada. Y por la ley de Laplace, a frecuencias altas, presiones arteriales bajas y al contrario. Nosotros los médicos veterinarios, en mi caso, que tengo un especial interés por la cardiología veterinaria, por la cardiología humana también, nosotros somos los ingenieros finos hidráulicos. Esos somos nosotros.
nos tenemos que meter con la hidráulica de las presiones, con la hemodinamia y con todo esto. Entonces ya esto es más o menos el tratamiento que se le hace a un paciente, antibióticos. Si el paciente no es respondedor a volumen por el choa vasodilatado, hay que colocar norepinefrina. Si no es respondedor a la norepinefrina, hay que colocar corticoides. Les mando un abrazo, que Dios los bendiga, que Dios me bendiga, y ojalá que los congresos médicos veterinarios se enfoquen, también tengan un enfoque en el paciente crítico, ya que la verdad que a los congresos médicos veterinarios que he tenido la oportunidad de ir en los últimos años, se dedican a otro tipo de especialidades, y entonces terminamos haciendo lo mismo. Los médicos veterinarios, se nos sale el paciente que conocemos mucho de patologías, de enfermedades, de clínica, de todo esto, pero el paciente se nos complica y no sabemos atender a un paciente crítico. Les recuerdo que soy Juan Carlos, veterinario clínico en pequeños animales. Somos médico veterinario, nos preparamos para salvar vidas, camino a la excelencia. Hasta un próximo quite, y los invito para que vean mi canal Sala de Emergencias y me apoyen, colegas, y ojalá comenten si realmente no les interesa el cuidado crítico, o si prefieren continuar como van, y cuando el paciente crítico cuando el paciente se les convierte en un paciente crítico, pues prefieren más bien otras opciones. Un abrazo, que Dios los bendiga y que Dios me bendiga. Chao, gracias. Recuerden que estoy en Manizales, mi teléfono es +57 311 502 1449. Hasta pronto, que estén bien.